Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 85 y vamos a leer Jueces 6. Gedeón y Abimelec. Dios llama a Gedeón. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor. Y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en los lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente de Oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor y Dios de Israel: Yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos, y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también a todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes: Yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: Si me he ganado por tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: Aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: Ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó: No tengas miedo, porque no vas a morir. Recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó ahí un altar en honor del Señor y lo llamó El Señor es la paz. Este altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Ebiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón:
Toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal. Y en lo alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécemelo como holocausto, usando para ello, la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado, solo que no lo hizo de día, sino durante la noche, por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad se levantó, se encontró con que el altar de Baal había sido echado abajo, lo mismo que el árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban, ¿quién habrá hecho esto? Cuando después de mucho buscar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Fueron y le dijeron a Joás, saca a tu hijo que lo vamos a matar. Ha echado abajo el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joás respondió a quienes lo rodeaban, ¿van ustedes a defender a Baal y pelear en su favor? Pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Desde entonces comenzaron a llamar Jerubbaal a Gedeón y decían que Baal se defienda de él, pues Gedeón había echado abajo el altar de Baal. Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el espíritu del Señor se adueñó de Gedeón, y éste tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Ebiezer. Además mandó mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés a que se le uniera. También envió mensajes a llamar a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, que también salieron a reunirse con él. Y Gedeón les dijo a Dios, si de veras me vas a usar para salvar a Israel, como tú mismo has dicho, voy a poner el cuero lanudo de una oveja en el lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré que de veras vas a usarme para salvar a Israel, como tú mismo me has dicho. En efecto, así sucedió. Cuando Gedeón se levantó por la mañana, exprimió el cuero lanudo y sacó de él una taza llena de rocío. Sin embargo, Gedeón dijo, no te enojes conmigo si vuelvo a insistir, pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y que el rocío humedezca la tierra. Aquella noche Dios lo hizo así. Y a la mañana siguiente la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Jueces 7. Gedeón derrota a los madianitas. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él, se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón, traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso, dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De este modo, Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió, son muchos todavía. Llévalos a tomar agua, y ahí yo los pondré a prueba, y te diré quiénes irán contigo y quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua, y el Señor le dijo, aparta a los que beban agua con sus manos, lambiéndola como perros, de aquellos que se arrodillan para beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón,
con estos 300 hombres voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran, les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con Purá, tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Purá, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente de Oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay a la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento y que al chocar contra una tienda la hacía caer. Y su compañero le contestó: eso no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, el israelita. Dios va a entregar en sus manos de Gedeón a los madianitas y todo su campamento. Al oír cómo se había contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Enseguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro antorchas encendidas. Y les dijo: cuando llegue yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquemos el cuerno, tóquenlo ustedes también alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento, y cuando estaba por comenzar el turno de guardia de medianoche, entonces tocaron los cuernos de carnero y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 grupos tocaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero a la derecha y gritaban: guerra por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Betzitá, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel Mejolá, junto a Tabat. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó a los mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esta tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río de Bet-Bará y en el Jordán antes de que ellos llegaran. Los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a 2 jefes madianitas llamados Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como la peña de Oreb. A Zeeb lo mataron en el lugar que lleva su nombre y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Después de perseguir a los madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del río Jordán. Jueces 8. Gedeón captura a los reyes madianitas. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó: ¿no se dan cuenta de que ustedes hicieron más aún de lo que yo hice? Lo poco que ustedes hicieron vale más de lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que se pueda comparar con lo que ustedes hicieron? Los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón y se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y cruzaron, aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo.
En Sucot, Gedeón les pidió a los que vivían ahí: por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas, Seba y Salmuná. Pero los jefes de Sucot le respondieron: ¿acaso ya has capturado a Seba y Salmuná para que alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó: después que el Señor me entregue a Seba y Salmuná, regresaré y les desgarraré a ustedes la carne con espina y zarza del desierto. De ahí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot, pero los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot. Gedeón les dijo: cuando regrese vencedor, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcor con unos 15,000 hombres, que era todo lo que quedaba del ejército del oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto al este de Nova y Jobbejá, y atacó a su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuná salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Jerez, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó, ya que el joven le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y les dijo a los de este pueblo: ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y Salmuná? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres que estaban rendidos de cansancio, diciéndonos que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel y mató a la gente de esa ciudad. Luego les preguntó a Seba y a Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron: se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó: mis hermanos mataron a mis propios hermanos. Tan cierto como que el Señor vive, que si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los mataría a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter, su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú. Al hombre se le conoce por su valentía. Gedeón se levantó y los mató, y tomó los adornos que llevaban al cuello, los camellos de Seba y Salmuná. Entonces los israelitas le dijeron: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón les contestó: ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes. El Señor será quien los gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaban los soldados enemigos porque eran gente del desierto. Los israelitas, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón: aquí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos, ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con este oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofrá, su ciudad, y todo Israel le fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar cabeza. Durante 40 años, mientras que Gedeón vivió, hubo paz en la región. Muerte de Gedeón. Jerubbaal, o sea Gedeón, se fue a vivir a su propia casa y tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Una concubina que él tenía en Siquem también le dio un hijo, y él le puso por nombre Abimelech. Gedeón murió ya entrado en años, y lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofrá, ciudad del clan de Ebiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a diferentes representaciones de Baal y escogieron como su Dios a Baal Berit. Se olvidaron del Señor su Dios, que los había salvado de todos los enemigos que los rodeaban, y no respondieron con bondad a la familia de Jerubbaal, o sea Gedeón, por todo lo bueno que él había hecho
por ellos. Jueces 9. Abimelec. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem para hablar con sus parientes por parte de madre y les dijo: en nombre de nuestro padre, de nuestro parentesco, les ruego que convenzan a la gente de Siquem de que es mejor que los gobierne un solo hombre y no todos los 70 hijos de Jerubbaal. Y como Abimelec era pariente de ellos, se pusieron de parte suya y fueron a convencer a los de Siquem para que lo siguieran. Además tomaron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit y se las dieron a Abimelec. Con este dinero, Abimelec alquiló unos matones para que lo siguieran. Aquellos hombres fueron con él a Ofrá, donde había vivido su padre Jerubbaal, y contra una misma piedra mataron a los 70 hermanos de Abimelec. Solo pudo esconderse y salvarse Jotam, el hijo menor de Jerubbaal. Después todos los de Siquem y de Bet-Miló se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que había en Siquem y nombraron rey a Abimelec. Cuando Jotam lo supo, subió al monte Gerizim y desde ahí gritó bien fuerte para que todos lo oyeran: óiganme bien, hombres de Siquem, y así Dios los oiga a ustedes. En cierta ocasión los árboles quisieron tener rey y le pidieron al olivo que fuera su rey. Pero el olivo les dijo que no, pues que para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar aceite, el cual sirve para honrar tanto a los hombres como a Dios. Entonces los árboles le pidieron a la higuera que fuera su rey, pero la higuera les dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar dulces y sabrosos higos. Entonces los árboles le pidieron a la vid que fuera su rey, pero la vid les dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su vino, el cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios. Por fin los árboles le pidieron a un espino que fuera su rey, y el espino les dijo que sí. Si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse bajo su sombra. Pero si no querían que él fuera su rey, saldría de él un fuego que destruiría los cedros del Líbano. Y ahora yo les pregunto, ¿han actuado ustedes con verdad y honradez al hacer rey a Abimelec? ¿Han tratado a Jerubbaal y a su familia con la misma bondad con la que él los trató a ustedes? Porque mi padre arriesgó su vida por ustedes cuando peleó para librarlos del poder de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han rebelado contra la familia de mi padre y han matado a sus 70 hijos contra una misma piedra. Por si fuera poco, han nombrado rey a Abimelec, hijo de la concubina de Jerubbaal, solo porque él es pariente de ustedes. Pero yo les digo hoy, si ustedes han tratado con verdad y honradez a Jerubbaal y a su familia, que les vaya bien con Abimelec y a él con ustedes. Pero si no, que salga de Abimelec un fuego que destruya a todos los de Siquem y de Bet-Miló, y que Siquem y de Bet-Miló salga un fuego que lo destruya a él. Después de haber dicho esto, Jotam huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelec. Abimelec dominó a los israelitas durante 3 años, pero Dios puso un espíritu maligno entre Abimelec y los de Siquem para que éstos se rebelaran contra él y así pagara a Abimelec el sangriento asesinato de los 70 hijos de Jerubbaal y que los de Siquem pagaran por haberle ayudado. Los de Siquem tenían gente en los montes que se escondía y asaltaban a todos los que pasaban por el camino cercano. Y Abimelec se enteró de eso. Un día, Gaal, el hijo de Ebed, pasó con sus hermanos por Siquem y se ganó la confianza de los de aquella ciudad, los cuales salieron al campo a recoger la uva e hicieron vino y celebraron una gran fiesta comiendo y bebiendo en el templo de sus dioses y maldiciendo a Abimelec. Y Gaal decía: ¿quién se cree este Abimelec? No es más que un hijo de Jerubbaal y Zebul es su ayudante. Y nosotros los de Siquem, ¿quiénes somos para andar como esclavos delante de ellos? Seamos esclavos de Hamor, el fundador de Siquem, pero no de Abimelec. Ah, si yo fuera el jefe de ustedes, enseguida me desharía de Abimelec.
Además dijo, anda Abimelec, reúne tu ejército y ven a pelear. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró de lo que andaba diciendo Gaal, se puso furioso y le envió el siguiente mensaje a Abimelec, que estaba en Arumá. Gaal, el hijo de Ebed, ha venido con sus hermanos a Siquem y está predisponiendo a la gente de la ciudad contra ti. Por lo tanto, sal de noche con tus soldados y escóndanse en el campo. Por la mañana, al salir el sol, ataca la ciudad, y cuando Gaal y su gente salgan a pelear contigo, haz con él lo que creas más conveniente. Así pues, Abimelec y toda su gente salieron de noche y se escondieron alrededor de Siquem, repartidos en 4 grupos. Cuando Gaal salió a la puerta de la ciudad, Abimelec y su gente salieron de sus escondites. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul, mira, los cerros, vienen bajando un ejército. No, le contestó Zebul, solo son las sombras de los cerros que a ti te parecen gente. Pero Gaal siguió diciendo, también de la colina que llaman ombligo de la tierra viene bajando un ejército, y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos. Habla ahora, fanfarrón, le dijo Zebul. Tú que decías que Abimelec no era nadie para que fuéramos sus esclavos, ahora está el ejército que te parecía poca cosa. Anda, sal ahora a pelear contra ellos. Gaal salió al frente de la gente de Siquem a pelear contra Abimelec, pero Abimelec lo persiguió y Gaal huyó de él hasta la puerta misma de la ciudad. Hubo muchos muertos. Abimelec se quedó con Arumá, y Zebul arrojó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente, los de Siquem salieron al campo. Cuando Abimelec lo supo, dividió su ejército en 3 grupos y se escondió en el campo. Y cuando vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió de su escondite y los atacó. Él y su grupo se lanzaron a tomar la puerta de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban y mataban a los que estaban por el campo. Y el resto del día lo pasó Abimelec atacando a Siquem hasta que la tomó. Entonces destruyó la ciudad y mató a todos sus habitantes, y la ciudad misma la sembró de sal. Cuando los de Migdal Siquem se enteraron de lo que había hecho Abimelec, fueron a refugiarse en la fortaleza del templo de El Berit. Y al saber Abimelec que todos estaban reunidos ahí, fue con toda su gente al monte Salmón, y con un hacha cortó una rama del árbol, luego se la puso sobre el hombro y dijo a todos sus hombres que hicieran rápidamente lo mismo que él. Todos cortaron sus ramas y siguieron a Abimelec hasta la fortaleza del templo, donde amontonaron todas las ramas y les prendieron fuego, matando así a todos los de Migdal Siquem, que eran unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelec marchó sobre Tebes, se preparó para atacarla y la tomó. En el centro de aquella ciudad había una torre, y en ella se escondieron todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres. Cerraron bien las puertas y subieron al techo. Pero Abimelec llegó hasta la puerta de la torre y la atacó, y se disponía a prenderle fuego cuando una mujer arrojó una piedra de molino, la cual le cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Abimelec llamó rápidamente a su ayudante de armas y le dijo, saca tu espada y mátame, porque no quiero que se diga que una mujer me mató. Entonces su ayudante lo atravesó con la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera, Dios hizo pagar a Abimelec el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios hizo también que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes. Así se cumplió en ellos la bendición de Jotam, la maldición de Jotam, el hijo de Jerubbaal. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 85. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Saludos, hermana.